Adelante, diputada. Gracias, secretaria. Gracias, presidenta. Señora secretaria, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. México, en su casi 2 millones de kilómetros cuadrados y su extensa y diversa población, requiere una estrategia nacional en materia de ordenamiento territorial y urbano, clara y precisa. Sabemos que existen temas relevantes para la opinión pública. Sin embargo, estos ya están en manos de las instancias competentes. Encuentro Social camina hacia adelante. Nos importa la población, su realidad y la problemática cotidiana. Por ello, pensamos que es importante hablar de una estrategia nacional de ordenamiento territorial correcta. Ello es fundamental en el país. Sabemos que la tenemos, pero aún falta mucho por hacer. No contar con una estrategia adecuada ha significado un severo deterioro en la calidad de la vida de las y los mexicanos, un deterioro ambiental. Las fuertes aplicaciones en disparidad son abismales. Los desbalances regionales impactan. Las fallidas aplicaciones en las soluciones metropolitanas generan rudeza. Se reduce la autosuficiencia de los sistemas urbanos rurales. Hasta ahora, sin una estrategia nacional correcta, se ha trabajado de forma inadecuada. Se ha hecho mucho, seguramente, sin duda. Para ello, hemos articulado, es porque falta articularlo correctamente. Por ejemplo, la mayoría de las ciudades mexicanas siguen un modelo de desarrollo urbano enfocado prácticamente a la movilidad vehicular. Las regulaciones en torno al desarrollo y la movilidad de las ciudades han privilegiado los espacios para esta movilidad en coche y han superpuesto incluso las necesidades básicas de la población, como lo es la educación, la propia vivienda y la salud. En la Ciudad de México, el 42% de la superficie es destinada para los vehículos y el 32% para la vivienda. Señora secretaria, ¿qué ha hecho la Secretaría a su cargo para que se construya una nueva estrategia nacional de ordenamiento territorial eficiente? ¿Cuáles son los enfoques que usted tiene al respecto? ¿Qué objetivo impulsó en esta administración sobre dicho tema? ¿Cuál considera que es la tarea más importante que queda pendiente? Gracias de antemano por su respuesta, secretaria. Para dar respuesta tiene la palabra la ciudadana Rosario Robles Berlanga, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada, por su intervención, diputada Olga Juliana del PES, muchísimas gracias. Yo creo que lo que usted ha planteado es muy importante. México tuvo por primera vez una ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el 2016. Tenía una cuya vigencia era de más de 40 años, cuando México era otro, cuando no era este México urbano, cuando no era este México en donde la mayoría vivimos en las ciudades. Y durante mucho tiempo se olvidó la planeación urbana, se perdió la rectoría del Estado y no podemos olvidar que es el municipio, de acuerdo al 115 constitucional, el que tiene las facultades en materia de uso de suelo y en materia de desarrollo urbano. Por eso había que recuperar esa rectoría y por eso hablo de esta reforma silenciosa, la reforma urbana, porque se creó la SEDATU justamente como cabeza de sector para tener esta perspectiva global que permitiera sentar las bases, apenas poner el primer piso de esta estrategia
y continuar en una visión de largo plazo de acuerdo a los objetivos que la ley establece y que los propios acuerdos internacionales nos mandan. Y esta ley mandata crear una estrategia nacional de ordenamiento territorial a 20 años. Tenemos que vislumbrar el México de 20 años porque, como usted ha bien dicho, las ciudades han crecido de manera desigual, desordenada, horizontal, se han abandonado los centros históricos, las áreas intraurbanas, a la gente le cuesta desplazarse de su trabajo a su casa, los niños se quedan solos, las casas se quedan abandonadas, no hay un orden y había que empezar a poner ese orden. Y ese orden se puso primero en materia de vivienda, coordinando todos los esfuerzos de los organismos encargados de la vivienda y bajo una sola política nacional que partió en primer lugar de tener una vivienda de por lo menos 2 habitaciones y no de una sola habitación como se construía en el pasado. En segundo, se creó el Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial que mandata la ley. En este consejo participan todas las secretarías que están vinculadas al desarrollo urbano para eliminar las visiones parciales y tener al territorio como un eje de acción transversal en donde podamos construir una visión conjunta de desarrollo y territorio. En este consejo participa también representación de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales y participa la academia y los investigadores que durante años han estado investigando nuestras ciudades y que saben ya cuáles son sus principales problemas. En la sesión de noviembre, en este consejo, presentaremos un primer avance de este plan que conjuntamente hemos realizado con la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero al mismo tiempo que se instaló el Consejo Nacional, se tenían que instalar los consejos estatales. 28 consejos estatales de ordenamiento territorial han sido ya instalados, 28 de 32. Y también los estados tenían que legislar para hacer acorde las leyes estatales con los ordenamientos a nivel federal. Y solamente tenemos 11 leyes realmente aprobadas y publicadas y 16 aprobadas y que aún faltan por publicar. Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad todavía por parte de los gobiernos de los estados y particularmente de los congresos de los estados para que avancemos en la concreción de estas leyes que nos van a permitir un mayor orden en el desarrollo urbano del país. Y además de todo esto, es muy importante señalar que hemos contado con la asesoría de organismos públicos internacionales, como es el caso de ONU Habitat, y más de 350 ciudades cuentan hoy con su índice de prosperidad urbana financiado por el Infonavit para que puedan en el mediano plazo estar planeando su desarrollo. Y creo que habiendo todavía mucho por hacer, aquí ya hay una semilla que no hay que abandonar y les corresponde a ustedes y a quienes llegarán en el próximo gobierno a darle continuidad. Muchas gracias, diputada. Para formular su réplica tiene la palabra la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social. De nuevo, gracias, presidenta. Gracias a su respuesta, secretaria. La diversidad poblacional, territorial y geográfica hace necesaria una política integral, pero también resiliente, que permita a la población hacer frente a los desastres naturales. Y como bien lo ha dicho, concreto, es tarea de todos, estados, municipios, en una sola dirección. Hoy tenemos la fortuna de tener la oportunidad de hacer un frente común con los proyectos grandes de quien hoy es nuestro presidente electo por los mexicanos. Tarea de todos. Desastres que han sido devastadoras e incluso han vulnerado mucho a más familias, a estas familias mexicanas. El tiempo es corto, pero lo que le pedimos a estas respuestas es que nos atienda de manera inmediata por escrito
que nos sea atendidos y que nos amplíe la información que usted hoy propiamente aquí ha dado cuentas. Acciones respecto a la SEDATU, porque el resto se encuentra en manos de la Auditoría Superior de la Federación. México para los mexicanos. La riqueza natural y productiva seguirá siendo de nuestra nación. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra